Bueno, nuestro amigo, el doctor Carlos Félix, epidemiólogo y salubrista, ya con nosotros, doctor. Bienvenido a Buenos Días RD, feliz año 2022, mucha salud para usted, para su familia, que la queremos también muchísimo, y para todo lo que tiene que ver con usted. Y una familia de doctores. Sí. Bueno, pido excusa para retirarme esta mascarilla, para hablar más fluido. No, el placer es mío, felicidades también en este 2022, a ver si logramos las metas que nos hemos trazado. Así es. Y va a ser un mejor año para la gente que tiene buenas ideas. Doctor, usted es protagonista prácticamente de lo que está pasando, conoce más que nosotros cuál es la situación ahora mismo del COVID-19. Yo tengo la percepción, porque tengo, la verdad que muchos amigos y familias que están, no le ha dado COVID, ahora todo el que no le dio, le está dando, gente que ya le había dado y tiene también COVID, o sea, al parecer, como la OMS había dicho que el Omicron le podía dar a las personas que ya le había dado. ¿Cuál es la situación real ahora mismo con el tema de la pandemia? Hay mucho COVID. Bueno, hay suficiente y demasiado COVID en República Dominicana. Pero más que preocupación por la cantidad de COVID que hay en el país, a mí lo que me preocupa es la política epidemiológica sanitaria que el gobierno ha implementado desde el primer momento en que asumió la rienda del Estado. ¿En qué sentido, doctor? En función de que la política que ha aplicado no es una política tendente a resolver el problema sanitario. Porque las pandemias y las epidemias tienen protocolo, tienen metodología, tienen decisiones que tú no puedes violentarlas. Porque si tú la violentas, entonces tú no vas a resolver nunca esa pandemia ni esa epidemia. Hay decisiones epidemiológicas cuando hay pandemia, que si está, por ejemplo, en el territorio como en República Dominicana, que está diseminado en todo el territorio del país, la primera mira que tú tienes que hacer es buscar e identificar dónde está el virus circulando, quién tiene el virus como portador, cómo se está transmitiendo el virus, qué capacidad tiene de transmitir el virus. Y eso lamentablemente República Dominicana ha adolecido a las autoridades de un plan estratégico tendente a resolver eso. Y además, ¿por qué eso? Bueno, porque nosotros tenemos una población cuantificada alrededor de 1,10 millones y medio de personas. Nosotros sabemos que somos más de eso en República Dominicana. Pero por lo menos en una población de eso, el gobierno, una pandemia, cuando hay una actividad activa, debe realizar alrededor de entre 50 y 75 mil muestras todos los días. Sí. Hasta que la incidencia disminuya. Ese fue el éxito de países como Corea, por ejemplo, claro, y realizó muchísimas pruebas para dar seguimiento a casos positivos y aislarlo para que no se siguiera esparciendo. Claro, eso es un elemento, de principio en epidemiología. Hay que pasar mucho trabajo. No, aquí aplican 2.000 pruebas, 3.000 pruebas, 4.000 pruebas, cuando el virus está diseminado por toda la parte. Entonces no hay forma que tú controles la enfermedad, porque siempre la enfermedad va a estar por delante de ti. Exacto, va a estar ampliado. Y entonces el gobierno eso no lo aplica, pero no lo aplica porque en el Estado, en el gobierno, hay una concepción del problema social y el problema de salud también. Como estaban diciendo ahorita ustedes, el gobierno tiene una predilección por una visión economicista de la sociedad. O sea, el problema de salud, que es un problema de derecho humano, que hay que garantizarlo primero ante cualquier circunstancia. Cuando la economía está mal, doctor, el gobierno está mal. No, es que el que está enfermo no puede trabajar. Entonces, que la esencia del hombre, la vida, la misma. salud. Sí. Entonces, eso es un elemento, es un principio general. Fíjate que cuando la pandemia está activa o hay amenaza para entrar a determinado tipo de país, lo primero que adoptan las autoridades de esos pueblos es eliminar, suspender o limitar el tránsito hacia su territorio. Claro. No importa lo que eso implique económicamente. Y si usted no asume eso, pues usted está corriendo el riesgo de que su territorio se convierta en un problema sanitario agravado con que el sistema de salud de República Dominicana es un desastre en términos de funcionamiento, de operatividad,
de cobertura, de solución a los problemas de salud. Aquí lo que De hay acceso, doctor. de acceso a la salud. Aquí lo que hay es un sistema de salud que alrededor de un 20 o 25% tiene posibilidad de cubrirlo, acceder. El 75% es un problema que no tiene posibilidad de acceder cuando hay enfermedades que implican erogaciones de recursos importantes. Porque aquí, lamentablemente, tenemos un sistema de salud mercurial, economicista, que está centralizado en las principales ciudades del país. El territorio está ausente de atenciones sanitarias. Aquí se discutió a partir de la ley que tenemos ahora, 8701, 4201, 123 y sus diferentes leyes, para desarrollar el sistema de seguridad social con un sistema de ingreso al mecanismo de atención vía la estrategia de atención primaria en salud, pero eso fue un sofismo. Eso es una idea de mucha gente para justificar lo que tenemos hoy en día, y entonces tenemos un país que no puede ser capaz de enfrentar una pandemia porque no se tiene acceso a la salud. Y eso va en detrimento principalmente del fuñío, del pobre, del trabajador, que es el 70% del país que gana 15,000 pesitos, y de una clase media que tiene su negocito, micro, pequeño, mediano negocio para poder subsistir. Y entonces un gobierno que a ese sector, que es el 80% de la población, no le da importancia, no le da ese gran apoyo como se le da a ese sector reducido de grandes empresarios, que le da todo los tipos de beneficios y ayuda y facilidades de los préstamos y todo. Entonces eso se traduce en que el país tenga que tener lo que tenemos nosotros ahora, una economía con un 60% de gente que vivan, que llueva o que no llueva, vendiendo guineo, vendiendo fruta en motores, en la calle. El chiripeo, que es la famosa economía informal. Entonces, eso nos permite que desarrollemos un sistema de salud para enfrentar esta pandemia. Nosotros siempre hemos dicho, bueno, ese gabinete de salud se ha quemado porque hay una serie de gente que tiene una mentalidad neoliberal de la salud. Neoliberal significa que los intereses públicos están por debajo de los intereses privados. A tal punto que la tecnología instalada en el país para enfrentar los problemas principales de salud no está en el sector público, está en el sector privado. Y vergonzosamente, incluso con relación a esta pandemia que la estamos viviendo, para usted poder identificar variantes de ellas, tiene que ser lamentablemente notificado desde afuera hacia adentro, porque aquí siempre han negado todo. Se dijeron ya que había Omicron luego de que la chilena llegara a su país y diera positivo. Y la venezolana. De la República Dominicana. Pero, doctor, el virus no es letal como... el Delta como el Delta, el COVID y las otras variantes. Quizás por eso el gobierno no ha tomado medidas o no ha dado seguimiento a las propias medidas que ellos han impuesto y a las resoluciones de salud pública. Aquí ya todo el mundo está que le da igual. No, porque los primeros violadores de las medidas son las propias autoridades. Claro, que yo decía. O sea, las autoridades en materia epidemiológica y sanitaria, todas las medidas que han adoptado para tratar de controlar esto, las violan ellos. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de evitar conglomeraciones masivas, lo primero que se involucran en actividades son ellos, en actividades masivas, políticas y todo eso. Entonces, como la población es inteligente, la población no es tonta, y aquí hay gente que tiene que buscar su comida día a día. Y como le dije ahorita, el 60% de la gente aquí vive del día a día buscando para comer, y usted tiene que comer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un gobierno le dice a este país que emite resoluciones, que se eviten el 50% de gente acumulada en lugares, que no vayan a actividades masivas, pero autoriza todo tipo de actividades masivas, y ¿a quién le creemos? ¿Quién le creemos eso? Entonces, ¿cómo usted le va a decir a la gente que no vayan a actividades masivas? Y entonces, para asumir actividades masivas, el primero que participa, difunde, y de manera timoraca un gobierno, como una actividad masiva para prohibir, le dice, bueno, trate de que no se acumule demasiado tipo de gente, pero eso por eso que la gente no cree. Vaya a las discotecas para que usted vea. Pero no, discoteca no, este país está por donde quiera lleno, todo tipo de violaciones, de encuentros, de todo. Las mascarillas ya no se están usando. No, y el que la usa a mano, porque la usa aquí para abajo, o la usa en el brazo. Porque eso, ¿y cómo usted la dice a la gente en una discoteca que se ponga mascarilla? Pues a gozar que va. O en el play, que todo el mundo es boceando. No, eso es un relajo, eso es, no, y donde quiera. Entonces, por eso es que la gente no cree en problemas de vacunación, en esquema, la gente hace lo que quiera, porque el mensaje no está claro, porque ahí hay mucho conflicto de intereses.
Doctor, ¿usted cree verdaderamente que con esta variable del Omicron pudiéramos llegar a la tan anhelada inmunidad del rebaño y que el COVID ya se declare en el mundo en los próximos 3, 4 meses el fin de la pandemia y que ya esto sea un virus común como una gripe? No, eso no. Hay mucha gente que están hablando de eso, pero es para justificar su ineficiencia y su incapacidad. ¿En qué sentido? Bueno, usted no puede poner a una sociedad a generar una inmunidad de rebaño, porque eso es lo que significa que usted deja a la gente a libre albedrío, independientemente de las consecuencias. Eso se puso un país a inventar así. Y en la primera etapa de Suiza, creo que sí, en la primera etapa de la enfermedad, y caían gente en la calle muertos, sí. que le tocó el puesto incluso al jefe máximo de ese momento de ese país, porque eso científicamente está justificado, pero tiene unas consecuencias catastróficas desde el punto de vista humano. Entonces, pero además, eso tiene que medirse también en los países y tiene que estudiarse. O sea, medicina... Y en un tiempo donde el virus ni siquiera se conocía. Bien. Claro, ahora, y eso no es posible porque eso lleva un tiempo. Y entonces el virus tiene que hacer, deshacer y acabar y lograr que la densidad poblacional, que es una medida que se utiliza para ver qué posibilidad tiene el virus de replicarse para poder sobrevivir a partir de una cantidad de población. Entonces, hacer eso es un elemento totalmente muy arriesgado. Y en países como nosotros, mucho menos, pues aquí no se estudia nada. Aquí el país no sabe cuánta gente se han infectado. No, aquí no saben nada de eso. Aquí el país no sabe cuánta gente se han infectado y tienen vacunas, sin embargo le están aplicando dosis refuerzo a todo el mundo en República Dominicana, como que esto es un relajo. Una improvisación constante. Doctor, Inventando. Hay 6.9 millones con una vacuna. Aquí faltan como 3 millones de gente por vacunarse. 5.6 millones con 2 vacunas, 1.5 millones con 3 vacunas, pero ya va la cuarta. Y todo lo que faltan por la primera y la segunda. Una vez El que se pone la cuarta es un tonto. Porque hasta la tercera ya científicamente ya está demostrada la tercera, donde la ponen, cómo se pone. Qué es lo que hay que hacer para ponerla. No como hacen aquí, que empezaron a ponérsela a todo el mundo a partir de 18 años. Eso no, o sea, eso es un invento de aquí, pero ya eso está científicamente demostrado. Sin aval científico empezamos. No, lógico. No, y se puso a decir entonces que este fue un ejemplo. Eso fue lo más. Pero que le vendieron la idea al país de que no había COVID, señores, la misma autoridad. Exactamente. ¿Por qué? Como esta es una enfermedad nueva, la ciencia investiga, por tanto, todas las investigaciones son nuevas y sus resultados van a depender de la aplicación masiva. ¿Qué error cometió la ciencia sobre esta vacuna? Muchos países que su estudio lo hicieron en base a un esquema de 2 dosis, y hay algunos que hasta en base a 1, sin tener un conocimiento del comportamiento de este virus. No sabían la capacidad de replicación del virus, de reproducción del virus, y recurrieron a una dosis o a 2 dosis de esquema de vacuna. Los que hicieron ese tipo de esquema y no contemplaron la posibilidad de un refuerzo desde el inicio, es lo que están inventando ahora. 3 dosis, 4 dosis, algunos 5 hasta 6, dice uno que no saben cuánto. Sí, porque supuestamente después de 6 meses se pierden... claro, los niveles de anticuerpos bajan y la defensa disminuye, porque justamente el estudio no se hizo en base a una proyección científica de por encima de 2 dosis, se quedaron ahí. Entonces, todos los países que están hablando de refuerzo, todos, eso empezó, el estudio de la vacuna, en el caso de la vacuna Occidente, Pfizer, Moderna, Johnson y esas, que es de Estados Unidos y de Europa, empezaron con 2 esquemas. El primer ensayo de Pfizer empezó en Estados Unidos y en Israel. Ahí se empezó el estudio, con los 2 esquemas. Pues, ¿qué sucede? Empezaron con una eficacia, que es la capacidad que tiene el organismo de que no se reproduzca la enfermedad. Pfizer empezó con una eficacia 94.1, de la más alta. A pesar de que ya se había registrado la primera vacuna del mundo, que fue la Sputnik 5 rusa, que fue el 11 de agosto, que empezó con una eficacia de 94.5 también. Pues, ¿qué sucede? Que Pfizer, aplicado eso en Israel y en Estados Unidos, en la primera etapa, empezó a funcionar bien y a generar su nivel de defensa. Pero eso empezó con un estudio de 2000 y pico de pacientes. Eso se iba a demostrar cuando se masificaba, que es realmente en la realidad donde se demuestra lo que tú estás planteando. Bueno, al producirse algunas replicaciones, principalmente la Delta, fue quien puso en jaque y evidenció la capacidad de todas las vacunas
porque era una de las variantes más agresivas, tenía elementos de mayor mortalidad y donde te daba realmente en el centro de la investigación. Bueno, pues esa variante demostró que el esquema de 2 no era suficiente porque agarró a Pfizer y bajó su eficacia de 94 a 62 en Israel. Wow. Y en Estados Unidos y entonces con ese aval científico, y con ese aval entonces empezaron a plantear una nueva propuesta, no con el biológico original que tenían para aplicarlo, sino un nuevo. Más reforzado. Más reforzado porque hay una variante que ellos no la dominaban, que era la Delta, que era la más agresiva. Entonces, en Europa y Occidente, que no juegan con su problema, ellos tienen criterio para eso. Pfizer presionaba, pero ellos no lo aprobaban eso. Israel presionando, tenía un control lineal primero, al tumbársele su eficacia, generó un problema de credibilidad en el mundo sobre la Pfizer y hubo una competencia entonces económica y política entre la rusa, que demostró con relación a la Pfizer, que era más. ¿Por qué? Porque los rusos usaron una tecnología que ya tenían experiencia hace ya más de 12 años con el MER, con los coronavirus de ébola, el MER, que ya se habían dado y ellos habían tenido una experiencia de eso y por eso ellos incluso desarrollan la tecnología más rápido. Pfizer tiene más debilidades porque es una tecnología nueva que no se conoce, que se está conociendo ahora. Entonces, la rusa le da más eficacia y mantiene su eficacia y baja un poco. Ahí está el problema. Igual que la cubana, que su estructura de investigación no se hizo en base a 2, sino en base a 3 esquemas. Pero tienen 30 años ya de experiencia produciendo vacunas. Por eso que el problema de las vacunas que están en base a un esquema, como la hizo los rusos y la tienen los cubanos, a estas diferentes variantes le va mejor. Doctor, ¿usted cree que el país debe pedir a todo el que entra a la República Dominicana pruebas PCR y las vacunas? Pero claro, es un principio, pero ellos no lo van a hacer. Eso está cansado de decirse, no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? El único país del mundo donde un gobierno le permite a un sector económico que controle el comportamiento de una pandemia se llama el gobierno dominicano a través del área del turismo. Turismo tiene un organismo que supuestamente está llamado a asumir política epidemiológica en función de orientaciones para darle seguimiento, para evitar que el turismo no se caiga. Eso no va a pasar en República Dominicana. Tú vas a cualquier parte del mundo, eso no pasa. Porque es un problema, la salud es un problema de Estado y de seguridad. El problema económico se te puede caer mañana y tú lo recuperas luego, por la salud no. Y donde entró este problema fue vía el turismo y el turismo está cundido de esta pandemia. Entonces, eso es preocupante porque aquí no se permite hacer controles para que no se le afecte el turismo. Pero sucede que tú no puedes ir a otro país porque lo primero que te piden es el control. No, y nadie va a venir a un país que no tenga control. ¿Por qué? Porque falsean datos. Quieren ocultar datos, pero nos dan en la cara cuando desde afuera nos dicen, mire, ustedes tienen esto en su país. Entonces, eso es lamentable. Ahora tenemos, y yo tengo una visión clara, esto no es un problema de cuestionamiento, esto es un problema de realidades. Yo actúo con técnica y con ciencia y a mí no va a decir nadie que soy gobernista, antigobernista. Lo que se está haciendo, lo que se ha venido haciendo y se piensa continuar haciendo no es para resolver el problema sanitario, es para que esto continúe en una falsa idea de que esto no es tan letal como son las otras variantes, pero es que es tan letal que esto todavía no se conoce, esto apenas empieza, esto empezó en noviembre y estamos en diciembre y ya el mundo está cundido, van más de 115 países que ya tienen la Omicron en términos mundial y la preocupación de esto es que vuelva a colapsar otra vez el sistema de salud. Ya todos los indicadores de ocupaciones empiezan a dispararse. Ya nosotros tenemos en el boletín 654, que fue el último de ayer, al 6:49, apenas 6 días, aquí habían varios indicadores de positividad que estaban entre 20, entre 1 y 5, y 12 entre 5 y 10. Ya van 10 por encima del 10% de positividad hasta el día de hoy. Doctor, gracias. Bien. Siempre es un placer la gente que escuche. Presten atención a esto, cuídese que la salvación es individual. Y cuando yo hablo de salvación, no es solamente en el aspecto espiritual y económico, es en todo el sentido. Cuídese usted porque a usted nadie lo va a salir a cuidar. Gracias al doctor Carlos Félix por acompañarnos, gracias a María y a ustedes. Nos vemos mañana. Buenos días, RD.